Sí. Y Y ahora sí. audífonos, Y si tení, audífonos sí tení. Sí, si tienes, perdón. Perdón. sí. Lo escucho ok. Espera, ya, vayamos. Ya, ahora Ya. sí, súper. Y ahora sí, estamos ok. Sí, ahora estamos ok. Ya, Iván, Dale. hola, ¿cómo Hola, buenas estás? tardes. Bien, bien, ¿y ustedes? O a las personas que Aquí están escuchando y viendo. sigue nuestro invitado. Bueno, Iván, cuéntanos, tú eres geógrafo y trabajaste un poco sobre el océano. ¿En qué trabajaste tú? Bueno, yo concretamente trabajé en una propuesta de zonificación de un área marina costera protegida de múltiples usos, ¿ya? Y esto estaba ubicada en la región, en la tercera región, ¿no? En la cuarta región, en Isla de Choro, si ustedes ubican Isla Dama, Chañaral de Aceituno. Entonces, antes como de partir por ese caso de estudio, podríamos primero definir un poco qué son las áreas protegidas en el océano, ¿cierto? Claro, las áreas protegidas y particularmente tu caso de áreas protegidas de múltiples usos, porque no es lo mismo los términos. Sí, totalmente. Entonces, nosotros podríamos partir diciendo cómo define la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que un área protegida es un área de terreno mareal o intermareal, junto con las aguas subyacentes y su flora y fauna asociada a sus rasgos tanto históricos, culturales y que se han sido reservadas por la ley o por otros medios efectivos para proteger parte o todo estos ambientes, ¿cierto? Y si nosotros nos vamos, ahora esto es una concepción un poco más general de una institución más global y de lo que dice dentro de lo que son las instituciones locales, por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente conceptualiza lo que es un área marina protegida como un espacio marino costero específico y delimitado y reconocido legalmente con la finalidad de poder asegurar la preservación y la conservación de la biodiversidad marina, así como es la protección del patrimonio natural, el cultural y el valor paisajístico que pueden contener estos espacios. Y entonces si nosotros podemos ver hoy en la legislación actual existen cuatro tipos que ordenan o que pueden resguardar espacios que se puedan planificar en el océano. Y estos son los parques marinos, las Ujú. reservas marinas y las áreas marinas costeras protegidas de múltiples usos. Y también nosotros podríamos incorporar también las reservas naturales, puesto las islas que están en medio del mar también tienen esta categoría de protección, que es como parte tierra y parte del mar. Como Y si fuera reservas nacionales hablas tú, de las que están a exactamente, cargo de CONAF. exactamente. ¿Podríamos hablar Y también de parques nacionales? na- sí, lo que También, pasa con Isla Damas, por ejemplo, claro. y Isla Choros. Pero también podemos ver que hay otros organismos que también gestionan y ordenan el territorio tanto marino como costero, como son los espacios costeros marinos de pueblos originarios, Ujú. que también es otro instrumento territorial que está enfocado, sí, tiene otras inspiraciones, pero por ejemplo en el norte también encontramos y en el sur está en la gran mayoría y la gran distribución de estos espacios marinos costeros protegidos, que nacen como por la protección también de las comunidades locales contra la acuicultura, pero eso puede ser otro tema. Y están también las AMERs, que son Ujú. áreas, las AMER son Área marina protegida de protegidas recursos bentónicos. recursos bentónicos, que son áreas que son en hectáreas son mucho más pequeñas y que también y están ligadas más a la actividad de pescadores artesanales, ¿cierto? Entonces nosotros podríamos también hacer como una especie de pirámide en torno a la protección que hay en las áreas marinas protegidas en Chile y Ujú. hacer una homologación con lo que puede ser la parte internacional. Entonces nosotros podríamos decir que hay una pirámide entre mayor protección y menor protección. Los parques marinos, nosotros podríamos colocarlo en la parte piramidal de la protección, puesto un parque marino, según está también amparado bajo la ley de pesca. Eso también es interesante decir que todas las áreas marinas protegidas de alguna forma, como institucionalidad encargada, está por ser la pesca o el Ministerio de Economía, también el Ministerio de Medio Ambiente,
pero eso también nos habla un poco de cómo es la relación o del ordenamiento territorial cuando se entremezclan dos puntos que son súper clave, que es la economía o la producción primaria Ujú, económica y la preservación o la conservación del medio ambiente. sí. Es muy importante eso, pero porque uno también podría surgir como pregunta, no tanto filosófica, pero como de orden de cómo se ordenan y jerarquizan las cosas. Las áreas marinas protegidas en Chile responden por el Ministerio de Economía. Entonces uno igual ahí podría decir que hay ciertas cosas que se contraponen. Es un poco disonante este tema. También el Ministerio de Medio Ambiente, pero lo que es exclusivo del parque marino lo regula la Ley de Pesca y Acuicultura en el año 91. Y este tiene como objetivo preservar todas las unidades ecológicas de interés para la ciencia, mantención de diversidad de especies hidrobiológicas y su hábitat. Por tanto, este es un área que no tiene uso, su uso permitido es simplemente la observación y la ciencia, y lo no permitido es la pesca. Los no Ujú. permitidos en la pesca y la acuicultura. Es decir, son espacios netamente para el uso de la observación científica y para el estudio científico. ¿Y qué Y pasa nosotros con podríamos, una persona que va y se mete como en un bote sin necesidad de ir a pescar? ¿Eso estaría permitido? no estaría permitido, pero también ahí hay un tema de fiscalización. Claro. Cuando también hablamos, sí, de que los parques son igual pocos. Por ejemplo, parques marinos tenemos acá en Chile el Francisco Coliana en Magallanes, ¿Mm? el Nazca de Ventaurada, el Mutu Morito Iba en Salas y Gómez, 5PM en Juan Fernández, entonces son igual lugares alejados, un De poquito insulares claro. y difícil acceso. Pero entonces cuando nosotros hablamos de la protección y ordenamiento del mar, tenemos que los parques marinos dentro de esta pirámide son los parques con mayor protección en cuanto a que los usos permitidos son más reducidos. Claro. Después tenemos a las reservas marinas, ¿ya? Y aquí en las reservas marinas lo regula la ley de pesca también, y el objetivo de esta es el resguardo de los recursos hidrobiológicos para proteger áreas de reproducción, calderos de pescas y áreas de repoblamiento por manejo. Acá también tenemos las AMERS, por ejemplo. Entonces aquí Ujú. el uso permitido de estas áreas sí es la pesca, pero solo excedentes de recursos objetivos, en base a observación o investigación. Y obviamente lo no permitido es la pesca de otras especies, como no objetivo, como la acuicultura, entre otros. Y aquí nosotros podemos ver que hay bastantes reservas en Chile. Reservas marinas tenemos, no sé, a Putemun y Puyinque en los lagos, Rinconada en Antofagasta, Chorosidamas en Coquimbo, a donde voy a hablar un poco más en atención, un poco más en profundidad ahora, la isla Chañaral en Atacama, ¿ya? Y por último, como para adentrarnos al tema que es las áreas marinas costeras protegidas de múltiple uso, estas tienen como órgano que la rige el Ministerio de Medio Ambiente, fueron creadas el año 2010. Y el objetivo de estas áreas es conservar la biodiversidad. Es más que nada proteger las especies marinas en peligro, reducir sus conflictos de uso y generar una educación e investigación, poder realizar actividades tradicionales, comerciales, recreativas de manera sustentable. Mire, dentro de todo es un órgano bastante liviano porque tiene como objetivo e inspiración poder ordenar el océano. Es decir, Ujú. dentro de todas que uno podría tener dos miradas, ¿es un órgano para pescar o es un órgano para de verdad poder hacer un ordenamiento efectivo en el océano? Es decir, que variopintos de actividades puedan coexistir de forma equilibrada y sustentable. Pero Claro. ese es un tema importante de las áreas marinas costeras protegidas de múltiples usos, porque al estar regidas por el Ministerio de Medio Ambiente, pero también por Cernapesca, por Subpesca, para mí se entreponen principios de alguna u otra manera. Y podemos ver ejemplos. Chile, por ejemplo, uno podría decir que es uno de los países con más áreas protegidas en el océano, dentro de las 12 millas o dentro de lo que nosotros podemos proteger, o un país puede poner como atribución. Y entonces nosotros podíamos contar 8 parques marinos, 5 reservas marinas, 10 Mm. AMCP y 10 santuarios de la naturaleza, aprox. Eso equivalen en hectáreas, son como kilómetros, son como millones de kilómetros, de alguna forma. No recuerdo la cifra, pero eran como 2 millones de kilómetros, efectivamente, de resguardo. Pero si uno ve ahora la distribución, que es diferente que la cantidad y la suma total de estas áreas, uno ve que la distribución de la protección del océano está en las islas insulares, con Claro.
superficie, por ejemplo, en Isla de Pascua, en Isla Salas y Gómez, y eso hace que de alguna manera la zona que de verdad se considera latente en amenaza, que Mm, es la zona de producción de las 12 millas, a donde están las 12 millas exclusivas, no hay muchas áreas protegidas. Y eso es toda la corriente de Humboldt, por dar un ejemplo, es decir, toda la costa chilena. Desde y la pesca artesanal tiene un problema, y la pesca artesanal está regida por las 5 millas náuticas, pero la pesca artesanal no tiene las capacidades técnicas para poder pescar dentro de lo que son las 5 millas, como no mm. tiene la capacidad técnica de pescar ciertos tipos de especies. Lo que hace las autoridades es que la pesca industrial tienen permisos de perforación, entonces de alguna manera la pesca industrial no siempre tiene ese límite de las 5 millas exclusivas de la pesca artesanal, porque esos 5 límites exclusivos no son aprovechados por la pesca artesanal. Claro, ¿y Eh, a qué te refieres con algo, dijiste de profundidad, no? ¿Cómo dijiste? ¿De excavación? son solicitudes se me olvidó, de perforación. Es decir, Perforación. son permisos de que la industria pesquera dice yo quiero entrar dentro de las 5 millas exclusivas de la pesca artesanal porque, por ejemplo, no sé, por una especie, la pesca artesanal no tiene como la capacidad técnica Ah, entonces viene es como los recursos de agua. Si yo lo ocupo, claro, te lo entrego. Si no lo ocupo, te los devuelvo. Por, e- ya, entonces sí existen complicaciones en ese ámbito, ¿ya? claro. Eh, Disculpa, antes de entrar de lleno a lo que son las áreas marinas protegidas de múltiples usos, nos hicieron una pregunta que hace sí, un rato hablaste sobre como los tipos de áreas protegidas y sí. había una que hablaste en los sectores donde había salmonicultura. A qué áreas protegidas te referías? Las, esas son los EMCPO, que son los espacios marinos costeros de pueblos originarios. Y Que esas están son compitiendo con la... con Sí. la acuicultura. Esa se llama ley Kafkenche, si no me equivoco. Lafkenche, sí. Y ese otro instrumento, Mm, mira, cuando nosotros hablamos de instrumentos de planificación territorial, de alguna forma, o cuando hablamos de cómo se ordena el territorio, nosotros tenemos varios actores, como tanto en tierra como en el mar. Uno son los instrumentos de planificación territorial, que son los que nos enlazan o los que nos ordenan bajo los organismos de leyes, todo lo que estamos hablando nosotros ahora. Por ejemplo, en el borde costero tenemos los planes reguladores comunales. El borde costero se regula también por una comisión regional del uso del borde costero de la región, por planes interprovincial, eh, pero también nosotros tenemos lo que son las actividades locales, en donde estas son los actores que son de alguna manera en la toma de decisiones menos, no sé si he escuchado la palabra, pero no tienen injerencia en el diseño y en la planificación, por ejemplo, de un área marina costera protegida. ¿no Y es, hay como sesiones de conversación sobre cómo planificar el territorio o qué opinan ellos o cuál es su perspectiva? sí, la ley siempre lo tiene, pero siempre es como una consulta ciudadana que no es vinculante, no son leyes Ah, indicativas. ya, Entonces, son como cuando hacen evaluaciones de impacto ambiental y tienen también su vinculación participativa, pero si esto no tiene un sustento técnico, es difícil que pueda ya. emanar una consulta o una crítica desde una persona natural. Por eso ahí siempre la lógica es agruparse en la asociatividad, Ujú, organizaciones, los pescadores lo saben bastante. Pero, por ejemplo, cuando se diseña o se planifica un área marina costera marina protegida o cualquier área marina, siempre está emanando de organizaciones o ONG, a partir de lo que después es un instrumento técnico de diseño de lo que puede ser la zonificación. Entonces ahora uno podría decir de qué forma es la mejor zonificación óptima, cuál es el método y el diseño, y obviamente que ahí debería estar integrado las comunidades como una parte fundamental a la hora de la participación en el diseño del territorio. No sé claro. si... Sí, no, totalmente. Ahora podríamos entrar un poco para explicar bien lo que son las áreas marinas protegidas de múltiples usos y ahí irnos adentrando ya más a tu experiencia. Ok. Eh, ¿Qué bueno, son?
una pregunta que me plantearon como para esta entrevista es ¿por qué se crea un área marina protegida de múltiple uso, cierto? ¿Sí? Entonces uno podríamos enumerar es por qué cuidar el océano, porque este instrumento es nuevo y uno lo podría poner como objetivo de lo que son las DNS de Chile para la mitigación de lo que es el cambio climático. ¿Y esto por qué se dice? Porque las áreas marinas protegidas son parte o son compromisos determinados a nivel nacional. Es decir, hay un compromiso de tener una cierta cantidad de áreas marinas protegidas en Chile que incluyen la variable cambio climático en sus planes de administración y de manejo. Es decir, Chile tiene como meta, en 2050, ser carbono neutrales, y la gobernanza para dejar de emitir esos gases de efecto invernadero está también en el océano. Y una de esas, porque el océano es importante, captura, como ustedes saben, gran cantidad de lo que son el dióxido de carbono. Entonces, las áreas marinas protegidas nacen por la salud de los mares, está ligada al bienestar humano. Entonces, mantener los servicios ecosistémicos es clave para el alimento, la biodiversidad, la regulación climática, la oxigenación, la recreación, la actividad económica. Y aparte porque en el océano también hay varias amenazas que tiene la biodiversidad o los mismos ecosistemas por la actividad antrópica, lamentablemente. Y una forma de proteger esto, para que se mantenga en un equilibrio, y ahí también podríamos discutir qué equilibrio podemos llegar ahí, es a través del área marina costera protegida. Hoy en día, en una economía lamentablemente global, en donde nosotros somos de alguna forma un país subdesarrollado, las áreas como de parques marinos, que también es una forma de regulación, es muy poco probable, porque un parque marino significa no uso productivo. Entonces, la área marina protegida de múltiples usos, como lo dice, o de múltiples abusos, como decía un amigo mío por ahí, trata de ordenar el océano siempre desde una ética ecosistémica. Y ahí es lo que podemos hablar de mi caso de estudio y saber cómo se podría abordar esto desde una manera mucho más consciente. ¿Cuáles son los beneficios de obtener un área marina costera protegida, un área marina protegida? Es la protección de especies únicas, por ejemplo. Es mantener la recuperación pesquera a tamaños y en biomasa aumentan, por ejemplo. Bueno, y eso es algo que en Chile nosotros somos pioneros con las AMER, con las áreas controladas, en donde dejamos la actividad humana y vimos cómo en un año se volvían a reproducir los locos. Bueno, eso mismo se puede hacer, pero en el mar muchas especies, claro. también es una oportunidad del turismo y es desarrollo sustentable de comunidades costeras. Entonces, todas estas cosas todos estos acapites que yo te dije de alguna forma, es el entramado medioambiental o ecosistémico que uno debería tener. O sea, tenemos su componente biótico, abióticos y antrópicos. Y estos tres son la mirada de que uno debería tener para, por ejemplo, zonificar un espacio. En este caso, cuando nosotros zonificamos un espacio marino, un área marina protegida de múltiples usos, nosotros estamos hablando de que hay especies de interés clave en ese lugar que se quiere o conservar, o potenciar, o preservar, que son totalmente metas y objetivos distintos. Y la zonificación es en base, por ejemplo, al conocimiento de un juicio de experto, por ejemplo, biólogos marinos, en este caso también gente que construye información espacial y que se pueda interrelacionar. Bueno, ese es el aporte que uno trata de hacer como geógrafo, porque como no es un especialista, sí es una interrelación de varias disciplinas que pueden ver un complejo o un fenómeno diferente. Por ejemplo, en donde nosotros hicimos la propuesta de zonificación de área marina costera protegida de múltiples usos, era una zona costera que queda en la región de Atacama y Coquimbo, y que se describe por un complejo de islas costeras que se caracterizan por la riqueza y por el ensamble de especies únicas. El delfín, nariz de botella, la nidificación de pingüinos y una alta productividad debido al fenómeno de lo que es la surgencia. Y la surgencia es un tópico físico. Netamente, corriente de Humboldt, aguas más frías, llenas de nutrientes, hacen que haya una gran biodiversidad de especies que se aprovechan de este fenómeno físico.
Y esta Eso, surgencia de cómo se produce, dónde viene, porque es un término poco conocido y yo creo que es un término muy importante a nivel país para entender la productividad marina igual. eh, la surgencia, en palabras simples, la Ujú, surgencia es agua de la corriente de Humboldt que está más abajo y que sube esta por ¿ya? corriente y al subir hacia la superficie, esta agua que estaba más fría llena de nutrientes en la parte más superficial. Este Claro. efecto, este efecto de como que suben las aguas también están dados por condiciones como geomorfológicas. Por ejemplo, en el lugar a donde yo estudié, el relieve costero sobresale a la línea, a la línea de las planicies, de las planicies, sobresale el terreno hacia el oeste del mar, de O los farellones sea, costeros. Que te lo podría ilustrar con una imagen. y las tienes ahí para mostrarlo porque yo creo que igual es muy interesante entender que depende mucho del territorio, los lugares donde se produce una surgencia. Porque la surgencia no es constante, sino que hay ciertos puntos. Bueno, ese es un punto importante que tú podrías decir que es estacionaria. No, no, esto es una cartografía que es un momento, ¿me entiendes o no? Pero si Claro, tú la puedes ver, esa marca en verde es como un ¿ya? foco de surgencia que nosotros pudimos de alguna manera describir o dibujar. Porque como tú bien mencionaste, las urgencias son dinámicas y no son estacionarias. Claro. Y ese es el lugar del área marina costera protegida que yo les hablo. Entonces ahí tú muestras que está la planicie costera, que sería este lugar como plano que sale desde la costa, y este lugar plano tiene elevaciones, ¿o no? Exactamente. Y esta Tiene elevación elevaciones rocosas, hace que que la surgencia se pueda choque, buscar. claro. Exactamente, ese mismo movimiento hace que el agua, no sé cuál es el término, que como que se renueva de cierta forma. Surge el Esa es agua. No, surge el agua, surge el esa es la agua. surgencia. Y ese es un fenómeno físico, es un fenómeno físico que posibilita y que permite, por tanto, se pueda llenar de otras especies que son cadenas tróficas de otras especies. Y esa Podríamos otra, ubicarnos un poco geográficamente a nivel donde estamos hablando, ya que estamos hablando de una surgencia muy puntual, que el área de Isla esto, Choro, Dama, esto está cerca esto de es dónde, como para punto, ubicar a la gente también. entre Coquimbo, esto es entre Coquimbo, entre el puerto de Coquimbo y el puerto de Huasco, pero más específicamente entre Punta de Vaca y lo que es la isla Chañaral de Aceituno. No sé si se Ujú. ubicaron ahí. Ya, esto es tercera y cuarta región. ¿Ya? Esto sería por el sur de Huasco, más o menos. Exactamente. Aquí nos podríamos Huasco, ubicar por norte de, Vallenar, norte de La Serena, exactamente, Vallenar, ciudad ¿ya? principal, nos vamos a la costa, Sí, Huasco, y de sí, ahí hacia el sur, hacia el sur. hasta Hacia, no sé, Chaitén, Carrilacillo, comuna de más Freirina, abajo. Ya, hasta la comuna de Freirina, pero la parte sur de la comuna de Freirina. claro. Es casi al mismo, a la latitud donde está la isla Chañaral. Lo que pasa es que ahí se forma una pequeña bahía. Se forma una bahía, de alguna Ya. forma, y esa bahía también sirve de reservorio o contenedor de estos nutrientes que hablamos. De hecho, esta es una zona que nosotros podemos hablar que su productividad primaria también es abundante y su productividad primaria nosotros la pudimos cartografiar a partir de sensores, a través de sensores MODIS, como la clorofila. La clorofila nos dimos cuenta, por ejemplo, que justo en los lugares donde está la isla Chañaral, la isla Dama, donde se ven ballenas, donde anidan los pingüinos, es Ah, un lugar. contextualicemos un poco a nuestros Sí, seguidores hablando sobre a qué te refieres con productividad marina y de ahí la red trófica, como ya, para poder contextualizar y por qué es tan importante los nutrientes. ya, la productividad, no, dije, disculpe, productividad primaria. Por ejemplo, nosotros a partir de sensores remotos, un sensor llamado MODIS, nosotros pudimos ¿Ya? cartografiar, identificar la productividad primaria que es la clorofila. La clorofila común que Ujú. nosotros conocemos, que es productividad primaria porque es la base de la cadena alimentaria.
que después vendrían siendo el plancton, no sé, después fitoplancton, después los eufesídeos y los crustáceos hasta llegar a los peces pelágicos. ¿Ya? Claro, y aquí tenemos nuestra red trófica. Entonces, estamos hablando de clorofila similar a plantas, algas, microalgas, como para poder Exactamente, entenderlo mejor. totalmente, sí. Entonces, tú lo dijiste de mejor forma, más coloquial. Son algas. También te podría mostrar, Sí, como para poder entenderlo de la clorofila, porque siento que a veces es un término que uno entiende como planta y se le olvida que están en las algas. mira, yo te puedo, que ¿Puedes esto sería mostrarlo? mejor con diapositivas, pero Ah, mira, ya. no sé si Ahí se ve. muestra una imagen verde, verde, verde. Sí, ahí está. La Es, concentración de verde es todo ¿ya? clorofila, la concentración de amarillo son las mayores concentraciones de clorofila. Si Ya. uno Y se eso da cuenta, significa entonces que está lleno de algas, de microalgas. algas, de microalgas, de propiedad, por eso nosotros le llamamos propiedad primaria A, porque no sabíamos qué tipo de alga es, pero sabíamos Ah, que era clorofila. ya. Disculpa, ¿y ahora Y sabéis qué tipo de alga es? eh, aquí sí tendría que revisar la propuesta, pero sí estaba descrito el Ah, tipo, ya, súper. Lo encuentro muy entretenido eso. pero sí, pero el güiro era uno de las algas que estaban en el lugar, me recuerdo, que era importante. Entonces también esta zona, Disculpa, alguien sí, nos preguntó la zona que estábamos hablando y que nos preguntaron por la termoeléctrica de Huasco y sí, en esa misma zona que Huasco tiene la misma zona, termoeléctrica dentro de la ciudad. Entonces, desde el sur de Huasco, donde termina Huasco, hacia el sur. Ah, tenemos bueno, termoeléctrica también. bueno, es que entonces para ir rápido, entonces también es un lugar que está lleno, por ejemplo, de la actividad de crustáceos, tenemos krill, langostino amarillo, langostillo colorado, tenemos el camarón nylon, Ujú. que son alimentos de ballenas, pingüinos, pájaros, y aquí está toda la fauna, no es crítica, pero es la fauna de interés, que es la que no es que sirve, pero ah, ¿qué cosa? Que sustenta el lugar para el turismo, para la actividad misma ecosistémica del lugar. Y también es un lugar también muy importante productivamente para la pesquera. También habría que mencionar que Chile, en comparación con Perú, Perú es mucho más depredador en términos pesqueros que Chile. Eso, de alguna manera, deja en competencia a la industria pesquera y por eso también tenemos nuestra industria pesquera también tan corrupta Compitiendo. que es, pero la ley de pesca es una parte de eso, pero también es una parte de la estrategia, porque en Perú hay menos, bueno, no quiero hacer afirmaciones sin conocimiento de causa, pero todo el problema pesquero de la corriente de Humboldt viene del norte, de Perú hasta Chile, por ejemplo. Sí, de hecho, si uno ve más ballenas en Chile que en Perú, que en Ecuador, es porque las ballenas de alguna manera en su línea El recta de trayecto, alimentación, en su trayectoria, trayecto, ¿eh? va buscando alimentos. Entonces Y uno no ve las ballenas chocar tanto con embarcaciones también. totalmente, y nosotros vemos ballenas más grandes de norte a sur, porque son las ballenas que van quedando en su alimentación, y por eso nosotros podemos ver taxonómicamente en algunos estudios ballenas que en el sur las ballenas son menores tamaños que las ballenas que uno ve en el norte, siendo que son iguales, son de la Igual es misma interesante especie. saber las áreas protegidas marinas que tiene Perú también, como para ver cómo trabajan en eso. Sería súper interesante. Entonces, desde el contexto geográfico donde nosotros nos encontramos, si las ballenas vienen en una línea recta migratoria, en la zona de Isla de Choro, Isla Dama, la geomorfología, la geomorfología del lugar sobresale hacia el océano, tú ves la ballena muy pegada a la costa, que es a donde Claro, no se ve en otros lugares. Y eso también es uno de los atractivos turísticos, por eso hay del tanta lugar. avistamiento de ballenas. Entonces, En eh, Isla de Chorón. sí, Vamos a hacer un pequeño resumen para toda la gente que se conectó. Estamos hablando de áreas marinas protegidas de múltiple uso. Hice un pequeño resumen de lo que estábamos hablando. Esta área marina de múltiple uso tiene distintos actores que compiten y aquí nuestro geógrafo está hablando un poco sobre cómo se ve la planificación territorial de eso. Y ahora estamos entrando ya más en la experiencia que él vivió, que es de la área marina protegida de múltiple uso, esta propuesta de planificación pingüino de Humboldt.
Entonces, Entonces, nosotros, ¿sigues contando? no, como quiera, es que quería decir entonces sobre los hábitats de especies objetivos de conservación que hay en el lugar. Ujú, Y ahí nosotros entramos lo que son el pingüino de Humboldt y el delfín nariz de botella, que son como las especies más en el imaginario que nosotros tenemos de este lugar. ujú. Pero aparte de eso tenemos otras especies que son bien importantes para el ecosistema. No sé, el chungungo, el gato de mar, como se le llama, aves como el yunco, que también son muy importantes. Y el avistamiento de ballenas, que ahí sí también es muy importante para lo que es la investigación científica y el turismo, porque hay una gran cantidad de avistamientos de cetáceos como ballenas jorobadas, azules, cachalotes, picudas, bueno, el delfín nariz de botella que hablamos, las aves como el yunco, el albatro, que se me olvida, el pato petrel, los pingüinos de Humboldt, que tienen una característica de que es una de las mayores poblaciones de pingüinos de Humboldt en el mundo, están nidificadas en este lugar. También en la isla, ¿cómo se llama esta isla? Que es Pan de Azúcar. Pan de Azúcar, y en las islas Chañaral de Aceituno, Isla Dama y Isla de Choro, es el lugar hábitat por excelencia del pingüino de Humboldt. El 80% habitan en estos lugares que yo acabo de mencionar, en estas islas. Ujú. Y el pingüino de Humboldt tiene una importancia, que el pingüino de Humboldt tiene una... acá me pueden corregir totalmente, puedo estar equivocado, pues no recuerdo, pero la distancia que recorre el pingüino de Humboldt para, para buscar su nicho ecológico, su comida, puede ser hasta 30 kilómetros, un radio de 30 kilómetros, no sé si era de 30 o de 10 kilómetros. Pero eso es aproximadamente. Entonces, cuando nosotros hablamos de protección, a veces nos quedamos cortos, porque después podemos hablar Claro, de cuáles son las superficies alrededor de esta isla o de estas unidades de islas que tenemos en Chile. Porque si uno dijera, esto es simplista, esto es mucho más complejo, estamos simplemente tratando de simplificar las cosas. Si uno dijera, no sé, un pingüino tiene un radio de 30 kilómetros, uno mínimo debería proteger su lugar de nidificación y de hábitat 30 y kilómetros, o 10 claro, kilómetros a la redonda, pero eso significa de alguna manera también restringir el uso del territorio para otras actividades. Entonces, ese es el juego, o más que el juego, la clave del ordenamiento del territorio, que como se hace en tierra, el mar también se hace, pero es mucho más complejo en el sentido porque hay menos instrumentos. y hay Y más uno de los actores también. más actores. Pero en caso de cuando uno habla del diseño del espacio, del territorio, uno tiene que pensar de que en el mundo hay dos industrias claras, que es la industria convencional y la otra es la industria del turismo, del ecoturismo. Y ahí es un espacio donde uno, como distintos tipos de profesionales, podemos tratar de aportar, porque al final lo que te puede, en el margen de maniobra que te dejan de alguna forma planificar el territorio. Entonces, hablamos también de que los lances de este lugar y los lances de pesca es muy depredador en este lugar. Hay pesca de arrastre. Tengo entendido que la pesca de arrastre ya no se debería llevar en Chile, pero eso no sé si es así o no. Pero todavía se sigue con la pesca de arrastre, lo que significa un deterioro ecosistémico gigante para el lugar. Uno también tendría que entender que esta zona física, tú tienes 100 metros, tienes 200 metros, tienes 300 metros y tienes un fondo marino de 1000 metros. Entonces tú puedes de alguna manera también ver que tienes distintos tipos de sistemas acuáticos que van a cambiar mucho en torno en torno a la especie, en torno a la densidad. Y eso también te dice que cuando uno planifica el mar tiene tres dimensiones. Tiene, tiene la parte de la columna de agua, tiene la parte pelágica y tiene el fondo marino. Son tres dimensiones que de alguna manera en una zonificación bidimensional es difícil traspasarla porque ahí uno empieza a jugar, que uno zonifica con un plano cartesiano, es decir, uno zonifica un área y simplemente me dice, uno permite o no permite cierto tipo de actividad. En una misma área, no sé, permito la pesca, no permito, o sea, no permito la pesca, pero permito la educación científica, permito, no sé, el turismo con limitaciones, etcétera. Entonces, Claro. cuando una de las preguntas que tú me hacías era cómo se planifica el mar. Y uno de los métodos para no ser tan caudillos y reyes de la verdad absoluta en, en esto de la ciencia,
existen matrices, por ejemplo, existen matrices de uso. Esa es una forma válida de poder planificar una matriz de uso con el área, y te dice las actividades y las restricciones. Y obviamente esta matriz se puede llenar con expertos, pero también con la participación de los actores locales. ¿Y a qué te Entonces, refieres con una matriz? ¿Podrías darnos un ejemplo de una matriz para poder entenderla? matriz, ya. Sí, yo, Como antes de que termine, claro. pero simplemente una matriz es con una columna a donde yo tengo actividades de uso, ¿Ya? no sé, pesca, actividad científica, turismo, preservación, y en la parte de arriba tengo las zonas que estoy zonificando. Zona uno, zona 2, isla, columna de agua, y eso también me permite también tener de alguna forma, un control trazable de lo que estoy haciendo en mi zona. Como todos los actores que se encuentran, cómo es el Y, y, territorio y todos los usos que se pueden generar. y todos Pero los usos que hablamos se pueden siempre, generar. Claro. pero siempre hablamos de usos que son o se restringe o no se restringe. Por eso uno tiene que diseñar y tener claro lo que se puede hacer o no se puede hacer en el mar. Por ejemplo, uso pesquero, pero ¿con qué tipo de técnica? Ah, ok. En qué lugar? Por Y por ejemplo, ejemplo, yo puedo, la profundidad, eso también se restringe, como o tú no puedes pescar tantos metros de profundidad porque... se puede hacer todo, está- ya se puede hacer muchas cosas. El problema aquí es la fiscalización. El problema es claro, la fiscalización. Entonces, si ya la fiscalización en el borde ya es difícil, submarina, o sea, sobre, bajo de, claro. más complejo. O sea, se puede, o sea, se hace cuando son, no sé, pues cuando son áreas AMERS, por ejemplo, porque están cerca de los intermareales, donde están los roqueríos, y puede hacer una fiscalización más, y porque hay molusco, pero, por ejemplo, si tú puedes fiscalizar o si puedes diseñar rutas. Por ejemplo, uno sabe la ruta de las embarcaciones que hay en los lugares, entonces uno eso lo podría totalmente diseñar y decir no pasen por acá porque las ballenas de alguna manera duermen, no sé, pues, en esta Pero, latitud tanto, con esta longitud. No, pero eso sí se hace. También pero otra no hay medida, una que lo vigile constantemente y que no se inflija la ley. ah, sí, es como las mismas áreas protegidas que se dan en tierra, y si Es tú la vas a un lugar insular, muy, claro, claro. muy anecúmene, no encontráis el guardabosque, no, puedes hacer lo que quieras. Bueno, Y acá, pero acá lo interesante es que tú sí tienes. Bueno, Chile se compromete a tener planes de manejo para esas áreas, y un plan de manejo de alguna forma sí tiene un cierto monitoreo. Ahí aquí estamos hablando ya casi de las medidas que se ocupan para mitigar en un área marina protegida, y por ejemplo, para diseñar un área marina protegida es a donde duermen las ballenas, por ejemplo, a donde se alimentan. No sé, porque las embarcaciones ocupen cierto tipo de tecnología que no sean sonar para que no la ahuyente, el tipo de las embarcaciones de pesca, no sé, dentro de los 12 metros no se metan en los 5 metros exclusivos las 5 millas exclusivas de la pesca artesanal, o no pesquen con pesca de arrastre, ocupen otro tipo de técnicas. También monitoreamos el mar en sus distintos puertos. Lo que pasa es que en el lugar donde yo estoy hay un gran problema socioambiental con lo que es la minera Dominga y con el proyecto CAP, que son proyectos que de alguna u otra manera tienen como propósito desembarcar todo lo que son sus minerales en este lugar tan preciado. Y ahí así el riesgo de impacto de mitigación, así a rajatabla, es simplemente de que, más allá de que uno diseñe, si ellos pasan alguna vez y se le derrama algo, eso es irreversible. Todo lo demás es mitigable. claro. Eh, y, y eso también tú, pero ahí haces lo que es, bueno, que ahí tienes tiene los diferentes actores, y uno tendría que empezar más que a discutir, a reflexionar o a plantear mesa de qué es lo mejor para la comunidad, para el medio ambiente, para el país, etcétera, etcétera. ¿Y cuál Ahí fue tu propuesta para el área protegida de múltiple uso de esa zona? bueno, Como de planificación territorial bueno, con respecto a Bueno, eso. como te iba contando, entonces uno trata de zonificar desde lo técnico. O sea, todo lo que hablamos nosotros lo estamos hablando desde las ciencias biológicas, abióticas, Ujú. geográficas, ambientales, y estas son propuestas que tú dices se diseña por tal motivo, no sé, porque el pingüino anida acá, tomamos un cierto tipo de criterio.
Pero a la hora de llegar a la iniciativa, estas son, por ejemplo, un área marina protegida de múltiple uso, son varios entes que te aprueban el área marina costera protegida de múltiple uso. Está el Ministerio de Medio Ambiente, Pesca, Subpesca. Entonces ya tienes tres instituciones que funcionan totalmente diferentes entre sí. Y los gobiernos locales. Los gobiernos locales también juegan un rol clave a la hora de conservar, preservar y valorar sus paisajes, sus territorios. Claro. Porque también uno podría decir, ¿por qué este lugar tiene un parangón tan problemático? Capaz que si no tuvieran las ballenas no hubiera este problema. ¿Me entiendes? El avistamiento de ballena hace que todo haya todo un motor de turismo, por ejemplo, en ese sector de Isla Choros, en la localidad de Los Choros, por ejemplo. Un lugar que si uno lo ve, es un lugar bonito, que le puede sacar mucho, es un polo turístico a todas luces, pero uno dice, ¿qué pasa si tú le quitas ese lugar a ellos? Porque ellos son todos, hay que Claro. recordar que ellos son, si tú ves la parte histórica, cultural, son todas localidades de pescadores artesanales. El turismo también es una forma de lo que se han ido reconvirtiendo a los años por una forma de subsistencia. Es decir, yo aprovecho el turismo porque me va mejor haciendo avistamiento de cetáceos que como pesca artesanal, en donde apenas subsisto. Y es una cosa que va muy en línea lo que uno quiere como desarrollo, pero ahí después uno se topa, ya, pero esto surge como forma casi natural, pero no hay apoyo, porque las áreas de manejo en las zonas costeras también son pocas. La experiencia la tenemos, por ejemplo, en Pan de Azúcar, ahí hay un área de manejo gigante, donde uno puede ver vasta experiencia, y el problema, o más que problema, el fenómeno que siempre surge ahí es como tú de alguna forma, sí vinculas a las comunidades locales, no como algo asistencialista, es como las incluyes en el territorio, Claro. no las haces como, Aparte. no las dejas, o aparte, o no es el adornito del mosaico paisajístico, es el mosaico en sí. Claro. Y eso es difícil de llevar a cabo, pero se hace muchas cosas. Y por Uno trata de... es una recomendación que hace la fundación, porque Es un, entiendo que es- hay varias instituciones que hacen recomendaciones para hacer esta área protegida, para que no mira, sea solamente, mira, porque si no nos ponemos claramente, estos son reservas, es una reserva marina, una reserva nacional, y están cada una eh, separada. Entonces, lo que ustedes quieren exacto. hacer es como como Mira, yo tengo, que sea un todo. exacto, mira, yo te voy a mostrar un poco una cartografía. Entonces, como quieren hacer este todo, hay varias instituciones que están tratando de recomendar cuál es, cómo poder Mira, hacer esta área protegida de múltiples usos. m- más que instituciones son organismos que son los encargados de aprobar o no el área, que es el ¿Ya? Ministerio de Medio Ambiente y la Subpesca. Y este es un encargo de, como lo puede hacer cualquier consultora ambiental, una línea de base y una propuesta y que se presenta al ministerio. Por ejemplo, Ah, ok. ustedes ven ahí es Ujú. la zonificación del área marina costera protegida. Lo que es más amarillo es lo que es la MSP en sí, y lo que son como los polígonos como más azules son las ampliaciones de las reservas marinas, porque las reservas marinas son más pequeñas, y también las ampliaciones de la Reserva Nacional Pingüinos de Humboldt. Lo que se quería hacer en un principio, como ustedes pueden ver, es interconectar toda la red de islas, pero lo que es en verde es el lugar por donde piensan salir el puerto que tiene que haber en ese lugar. Sí o sí, de alguna forma, desde mi experiencia como profesional, esa región va a tener un puerto salida por entre Caleta Chungungo y Caleta Totorarillo Norte. Es imposible que no tenga puerto, Ah, lamentablemente, y puedo ah, explicar el porqué del contexto regional. Si ustedes ven portuariamente, la región de Coquimbo tiene el puerto de Coquimbo y el puerto más grande al norte es Huasco. En los planes de bueno, desarrollo regional, lamentablemente, esta región de Coquimbo tiene el proyecto de Agua Negra, que va a ser un túnel que va a unir el corredor bioceánico. De alguna forma, lo que se va a intentar es unir todo, toda Latinoamérica, y uno de los puertos que queda acá es a esa alta latitud. Y ¿qué también es el tenemos corredor bioceánico? No lo había escuchado. el corredor bioceánico simplemente es una red de carretera de Latinoamérica
en donde transporta desde el Atlántico al Pacífico. Pasa por Brasil, Paraguay, Perú, Bolivia, Argentina y Chile. Y Aguas Negras es un proyecto que va a ser un túnel en los Andes. Aparte, en esta región, uno de los otros grandes proyectos es CAP, que es un puerto que está más al norte, que está también cerca de Caleta Chungungo, la evaluación de impacto ambiental ya está aceptada, así que ese puerto ya se debería estar construyendo. Por eso es difícil que Dominga no lo paralicen. Aparte que esta semana parece que desde la Corte Suprema, no sé si le dieron, no, el Comité de Ministros le dieron el visto bueno. Ahí uno tendría que estar observando y viendo qué va a estar pasando Constantemente. con esa zona. Pero uno como ciudadano, como organización, uno siempre tiene que estar ahí al ojo, al charqui, fiscalizando, hinchando, tratando de decir que no todo es habladuría, no todo es ecologismo político, también hay sustento técnico, ecológico y de ordenamiento territorial que es importante. Creo que también es una fase es algo de importancia, es el valor. Por eso yo cuando pensé en esta charla pensé en el valor como la puesta en valor del territorio y o sea, no es lamentable, ahí nace y tiene que emanar siempre de la localidad local, o sea, de las personas. Si yo conozco mi entorno, mi paisaje, lo pongo en valor, lo defiendo, lo utilizo de la manera más sustentable. Y eso debería ser una práctica. Pero tú crees que, por ejemplo, con leyes o con una cambio de constitución se podría como valorar más estos territorios? Bueno, hablando de la reflexión, yo siempre lo toqué, sí. Yo, por ejemplo, no dejaría a cargo de las áreas protegidas al Ministerio de Economía, Buen porque es punto. como, porque Tienen otro lamentablemente, objetivo. eso, entonces se contraponen y uno podría ahí hablar de una disonancia medio extraña. También hablamos de que el Ministerio de Medio Ambiente tiene una poca fiscalización en torno a lo que son las áreas protegidas. Entonces, y en el mar es mucho más difícil. De hecho, en el mundo nosotros tenemos poca experiencia a nivel de fiscalización. O sea, la única fiscalización en el mar que nosotros podemos como distinguir son por las crisis humanitarias en el Mediterráneo, lamentablemente, porque no permiten entrar a los migrantes, y las costas del Índico por problemas de piratería. Pero más fiscalización, así como como la policía del mar, no existe en el mundo. La fiscalización sí es dentro de de las mismas industrias pesqueras, que sí fiscalizan, para que no se metan en sus áreas, que por ejemplo este es el área donde yo pesco, fue otorgada, no te metas en mi zona. Entonces, esa es una brecha importante, la fiscalización en el océano. Y por eso yo creo que estas herramientas, como las áreas marinas protegidas, es un instrumento que te permite de alguna manera mitigar y poder controlar lo que está pasando en el océano, de forma que no se haga simplemente lo que sea, que se haga ordenada, que se haga de forma planificada, velando con todos los intereses. No siempre todos los científicos. Los científicos es un porcentaje ponderado, siempre también está Claro. la visión histórica, local, económica, etcétera. Bueno, yo creo que estamos llegando ya casi al final de nuestra conversación. Si quieres como hay algún punto que te faltó tocar, si quieres conversarlo ahora. O sea, más que nada es poder hacer ese enfoque holístico de las ciencias ambientales y tomar en cuenta el cambio climático como como la mitigación y la adaptación al cambio climático en el océano es relevante. Ustedes como disciplina, como profesionales lo deben saber más de sobra, y por tanto los instrumentos de planificación en el océano permiten o posibilitan una manera de contribuir a este granito de que es el cambio climático, a mitigarlo. Lamentablemente, nuestra participación no puede ser, cuando hablamos de planificación y diseño, escapa a veces del margen de maniobra de lo que puede ser una persona como particular, pero sí lo que uno alientaría es a conocer su entorno, conocer sus lugares, conocer su fauna, su medio ambiente, o sea, la fauna circundante, su paisaje, porque vive a donde vive, y eso de alguna manera va a contribuir a que cuidemos el medio ambiente de forma no sé, decantación. Eso. Sí. Bueno, nosotros pedimos a nuestros invitados que nos recomienden algo que podamos ver para aquellos que estamos encerrados en cuarentena,
¿qué nos podrías recomendar tú que podamos ver o leer? Tal vez el mismo documento que ustedes proponen como Fundación Melimoyo. Bueno, está en la web, les mando el link para que todos puedan acceder, Claro, pero para para mí, ¿cuál es su propuesta de este territorio tan importante? totalmente, lo mando a ustedes para que lo puedan difundir, y también había mandado unos videos cortos, que era sobre simplemente su urgencia y sobre el biólogo marino que hizo esto de conservar las áreas costeras por un periodo de tiempo, para que lo puedan ver y saber un poco más. Y eso, Mira, me acaba de surgir una duda. Estaba sí. pensando, por ejemplo, si se va a hacer totalmente este puerto al sur de estas áreas protegidas de Punta de Choro, eh, ¿crees que podría ser mucho más equilibrado que el puerto, ya que se va a hacer sí o sí, que realmente se haga esta área marina de múltiple uso con todo lo que lleva? ¿Se podría como equilibrar esas dos cosas? Como ya, hagan el puerto, pero hagan esta área marina protegida de esta forma. O sea, la área costera marina protegida contribuiría a mitigar el impacto del puerto. Claro. Sin área marina costera protegida, nos quedaría simplemente las islas. Y las islas son, no recuerdo en estos momentos cuántos son la extensión en el radio de estas islas, no sé, pero son kilómetros cuadrados, 1 o 2 kilómetros cuadrados alrededor de la isla. Entonces tú te queda una gran brecha de masa de agua que no Mm, tiene no tiene a protección. libre uso. O sea, Claro. las 5 millas de uso exclusivo de la pesca artesanal y las 12 millas del mar territorial. Y no meterse entre medio de las islas. Lamentablemente, y aquí está un tema más para la gente más ligada a la biodiversidad, es que estas islas de alguna forma conectan un corredor o de alguna forma el puerto sí o sí genera una disyunción. Lo que pasa es que nosotros vemos que hacia el norte está Isla Dama, Isla Choro, Isla Chañaral, pero hacia el Ujú. sur también hay una serie de islotes que también sirven como hábitat de otra especie, simplemente que jerárquicamente en volumen, en superficie es menor. Entonces lo que se trata es proteger lo más posible las islas, generando unos polígonos mucho más grandes para que en Una algún red. momento, exactamente, para que en algún momento se pueda unir, ¿cachai? Y no genere porque de alguna otra manera generas una disyunción con un puerto, porque los barcos, si eso es lo que se les quiere pedir, es que naveguen de forma horizontal hacia el punto de un eje, en un plano de 90 grados, y no se metan hacia la isla, o no vayan hacia otra Claro. dirección. Pues lamentablemente el tráfico naviero en esa zona es así. Tienes Coquimbo y el Huasco, y toda esa zona se mete, y es una zona muy productiva. Ahí sacan toyo o tiburones de repente, así que Claro. pero es eso. Bueno, entonces estamos terminando nuestro capítulo número 3. Te damos muchas gracias por querer participar con nosotros, por conversar. Es un tema muy entretenido y muy interesante. Va a quedar esto subido 24 horas para la gente que quiera que sus amigos también lo puedan ver, compartirlo. Va a estar en YouTube, ahora tenemos un canal en YouTube también. Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados, de verdad, se lo agradecemos mucho, estamos muy felices con este nuevo proyecto y esperamos, vamos a seguir teniendo capítulos. Antes que se me olvide, el miércoles tenemos otro invitado, nuestro cuarto capítulo, Christopher Rodríguez, y el tema ilustración y muralismo también con respecto al mar, todo con respecto al mar. Eso, así que gracias a todos y nos vemos hasta la próxima. Gracias Eso. a todos, chao. Buenas Chao. tardes, chao.